voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde, susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Bienvenidos de vuelta a esta tercera parte de la lectura que venimos realizando de una novela escrita por el autor Jorge Volpi, llamada La paz de los sepulcros. Esta es una novela escrita en 1995, la cual fue la ópera prima de Jorge Volpi. Como dato interesante, la escribió cuando tenía poco más de 25 años, y aunque en su momento no tuvo tan difusión en su lanzamiento, con el tiempo ganó cierta notoriedad por su visión crítica de un México contemporáneo. ¿Les parece si comenzamos? Nacemos para morir, y en el morir nacemos de nuevo. Parte 3. La fotografía seducía y horrorizaba más por lo que callaba que por lo que decía. Lo que menos quería saberse, lo que nadie buscaba hallar o reconocer a partir de sus luces y tinieblas. No era lo que ahí se veía, las muertes, sino los hechos ocultos detrás de ellas. El pasado inmediato, las causas y los motivos, las furias desencadenadas y el dolor puestos en marcha de los sujetos que ahora ya no lo eran. Por aquel o aquellos desconocidos o ignotos, prófugos quizá, que también habían concurrido al cuarto de hotel y de los cuales nosotros no teníamos sino atisbos y pequeñas señales. La foto petrificaba y por lo tanto mentía. Las horas transcurridas adentro de esas 4 paredes quedaban fuera de las imágenes y por tanto hacían olvidar lo verdaderamente atroz, los minutos previos e invisibles que habían precedido a los resultados que ahora veíamos. Solo una película o un video hubiesen alcanzado y mostrar un poco de la verdad. El movimiento y el trance y el lento paso de los segundos, lo peor de la tortura, hasta llegar a las muertes. En algún sentido, lo menos importante de todo. Ni siquiera valía la pena hacerse las preguntas obligadas y necias. ¿Quién es capaz de hacer algo así o por qué? La mera visión de las muertes demostraba que, en la insania o fuera de ella, obra de un loco o no, el asesino o asesinos habían tenido motivos suficientes para realizar lo realizado. Las muertes eran tan terribles, tan claras, que no daban lugar a especulaciones. El autor o autores del crimen habían perseguido denodadamente el dolor ajeno, como si se tratase de una droga, del único medicamento capaz de curarlos de su intolerable dolor. No había otra explicación posible. Por más que detestemos las consideraciones psicológicas tan de moda para justificar o camuflar la evidencia, el estado de aquel cuarto de hotel bastaba para comprobar que ahí yacía, un poco oscurecida tal vez, casi atenuada por el horror, pero inevitable, insoportablemente presente, una trama abyecta que necesitaba ser revelada. Por más que ella solo fuese a incrementar la angustia y el pánico de los sobrevivientes, por más que a nadie conviniese tal pesquisa,
ni a la familia del ministro de Justicia, ni a los parientes del cadáver incógnito. Y desde luego, tampoco, mucho menos, al gobierno de la República. Estas consideraciones hacían que el crimen se perpetuara en el tiempo más allá de cualquier voluntad. El crimen debía ser investigado. Hasta las últimas consecuencias, dijo como siempre la policía. El público debía conocer la verdad. Al menos algunos avances hasta que encontrasen un nuevo entretenimiento. Y el culpable o culpables debían ser hallados y castigados, sin importar quiénes fuesen. Todo ello gracias a la inercia propia de los homicidios. No porque en realidad alguien quisiese buscar últimas consecuencias, descubrir identidades o dictar castigos. Este largo y abstruso proceso de llevarse a cabo equivalía a mantener las heridas abiertas y sangrantes. Un sangrado interminable, una muerte más cruel que las ya ocurridas. Y provocaría sin duda el desprestigio del reluciente y ahora occiso ministro de Justicia. Y por descontado, la ruina del gobierno de la República. ¡Qué manía de seguir matando a los muertos! ¡Qué insana voluntad de mirar a la sangre y la pobredumbre hasta llenarnos los ojos y los oídos y las pantallas de televisión en estos tiempos difíciles! Palabras del presidente del Villar, dichas, hay que creerlo, con las mejores intenciones. Había que mantenerse unidos, evitar los rumores que vulneraran la estabilidad de la democracia, que con tantos sacrificios habían sido alcanzada en el país. Y en fin, andarse con cuidadito. Palabras no tan bien dispuestas de Rodríguez Piña. Lo que equivalía, en mis menos cuidadas frases, a callarse la boca, hacerse el muerto, nunca mejor dicho, y esperar a que se desarrollase el normal curso de las investigaciones. Es decir, el olvido. De este modo, uno de los crímenes más espantosos de que se tuviera memoria debía ser olvidado. Por la fuerza. Debía desaparecer, cuanto antes, de todas las mentes y las pláticas de los ciudadanos, resuelto o no el caso. Acertaba Leonardo Ciacia que ningún crimen en el que se vea entremezclado el poder jamás será del todo esclarecido. Todavía nos encontramos en el motel, a punto de salir, cuando estas consideraciones ya nos rebasaban. Se había puesto en marcha la rueda que en apariencia solucionaría el crimen, pero que solo habría de llevarlo a su inevitable encubrimiento, a su liquidación. El poder es ciego, pero opera rápida e imperceptiblemente. ¿Cuánto tardaría el personal de limpieza en borrar la sangre y despejar los desechos? ¿Qué tiempo le llevaría a esos incógnitos seres que nunca se les ve ni se les conoce, pero que su obra se nota de inmediato? Para borrar las huellas y retirar los cuerpos y los fragmentos arrancados a los cuerpos, dejar el cuarto impoluto, como si nada hubiese ocurrido. Un mísero cuarto de hotel como cualquier otro, listo para albergar nuevos deseos, semen, dinero, para las putas que yacerían de nuevo entre sus muros, sin saber quizá, sin sospechar siquiera de lo sucedido, sin adivinar, clientes y putas, parejas de amantes escondidos, que el lugar de sus gozos, pleitos y reconciliaciones había sido marcado por la muerte. El olvido es un bien necesario para todos, y nadie tiene derecho a perturbarlo en aras de ideas vacías y demagógicas como justicia. Bien o verdad, aunque no se dijese así abiertamente, era lo que pensaban todos los involucrados, lo que todos hubiesen querido: un olvido paulatino,
profundo, confortable. Yo, que he visto tantas muertes similares, tantas que no sabría recordarlas, no tenía por qué pensar diferente. Había conseguido una exclusiva, la había publicado y ya habían pasado 24 horas desde entonces. ¿Acaso debía disfrutar un poco más de mi éxito y luego dejar que se pudriese? Como otras tantas historias, igual o más terribles, con que me he topado o que he perseguido con denuedo. Sin embargo, casi por casualidad, por uno de esos mínimos detalles que revelan largas conexiones, el destino, no pude desprenderme de estas muertes. Aún así, sabía que lo mejor era apartarlas de mí. Aún si intuía la incertidumbre y el dolor y la fatiga que habrían de causarme. Era tarde. La noche humeaba atrás de mí, por la ventana, y la lamparita sobre mí y mi escritorio me calcinaba los ojos. Me deshice del cigarro y antes de dormir tomé de nuevo el ejemplar de La Tribuna del Escándalo que traía en primera plana mi nombre y mi crónica y la fotografía de Juan Gaitán. Aún ahora me sorprende que ese estúpido acto fuese la causa de tantas consecuencias posteriores, de tanta angustia. No sé si fue mi vista calcinada o el azar, pero entonces observé algo que no había visto antes, una señal, un indicio que nadie más que yo sabría interpretar, y por lo tanto, una especie de orden venida de ultratumba. Un indicio que a la policía y al gobierno les pasaría desapercibido o tomarían por una ridiculez sin importancia, pero que para mí representó una sacudida radical, un cambio, una drástica transformación de mi vida. A partir de ese instante también yo dejaría de ser lo que era para convertirme en otra cosa, en algo que nunca había buscado y que nunca había sido antes. Una iluminación. Yo conocía a aquel sujeto. Yo sabía quién era el hombre que había muerto al lado del ministro de Justicia. Es más, había hablado con él. Había sido mi amigo. No me equivocaba. Era él. En su mano izquierda, perfectamente reconocible, estaba la marca que lo delataba. Mi anillo. El anillo que yo le había dado mucho tiempo atrás, antes de que se convirtiera en cadáver decapitado e ignoto. Aunque su identidad estaba a punto de ser desvelada. El anillo. Mi anillo que había intercambiado por el suyo en una tonta ceremonia adolescente. Ese cadáver le pertenecía a Nacho, mi compañero de escuela, a quien no había visto en años. Él me había llevado a mi primera noche de putas, cuando estudiábamos en la preparatoria, sin que hubiésemos podido imaginar que volveríamos a encontrarnos así. 16 o 17 años tal vez después. Él, convertido en un cadáver, sin cabeza, retratado por Juan Gaitán, y yo, en el infeliz reportero que lo había descubierto allí, en el lugar de los hechos, aunque solo ahora lo reconocía y lo arrancaba del anonimato para reintegrarle un nombre y una historia. Los restos de su pasado, su espíritu. Qué extraños son los hilos que nos unen con los otros. Como no logramos comprenderlos, los llamamos fatalidad o coincidencia o suerte. Es como si al azar gobernara todos nuestros actos, y algo que al principio nos parecía fútil e intrascendente, al cabo del tiempo termina vinculándonos con quien menos pensábamos, y con quien nunca hubiésemos coincidido de no existir ese retraso o ese encuentro pasajero o esa decisión tomada sin cautela. El efecto mariposa. Cada uno de nuestros movimientos se vuelve decisivo en el imposible reino del futuro.
Una absurda e impensable coincidencia había emparentado al menos en la muerte, pero quizá no solo allí, a Alberto Navarro La víctima 1, y a Ignacio Santillán. la víctima 2. Y no es cosa frecuente morir en semejantes circunstancias. Pero no solo eso. ¿Cómo ellos ya no podían referir sus encuentros o la casualidad que los había acercado? Había aparecido yo, un turbio reportero, para colmo, como el nudo que ahora podía hacerlos hablar y acaso desvelaría la historia oculta que los había llevado a morir en ese cuarto de motel. Qué sombras, qué pecados, qué trances habían unido para siempre, para la eternidad, a estos dos hombres. ¿De qué serían responsables? ¿Y de qué inocentes? Cuando alguien muere así, de inmediato se le deplora y compadece sin considerar la posible y probable participación en sus horribles muertes. ¿Y cómo podrían revelarse semejantes consideraciones? No había remedio. Yo había reconocido a Nacho, y eso bastaba para cargarme con una responsabilidad de la cual no podía despojarme. El conocimiento especial que nos separa de los demás y nos hace distintos. La sabiduría indudablemente me brindaba algún poder. La capacidad única acaso, o al menos inimitable, de relacionar los hechos y conocer las causas, y así establecer la verdad. El poder que emana del don o del artificio de ver allí donde los otros están ciegos, de reconocer las formas y las figuras mientras los demás permanecen en la noche. Estaba obligado, pues yo apenas lo advertía, lo descubría lentamente, a ejercer el poder que me había sido concedido. El poder no ejercido no existe, no es poder. A esclarecer y clarificar lo sombrío, a convertirme como explorador, como taumaturgo, en el responsable de desentrañar los vínculos que unían a Alberto Navarro y a Ignacio Santillán. Esclavo de mi propia sabiduría, me apresté a convertirme en nuevo verdugo, en nueva víctima. Y así concluimos la parte 3 de esta novela llamada La paz de los sepulcros, escrita por Jorge Volpi por allá de 1995. Sin más, no queda más que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto. Adiós, narrador silente.